Sean todos bienvenidos a una nueva previa de Sira Sports, esta vez con el Gran Premio de Hungría y Mónaco sin paredes, ¿no? Ahí, así era como he dicho. ¿Quién lo había dicho? No, el Mónaco permanente. Mónaco permanente, ahí está, bueno. La lucidez la dejamos para otras horas. ¿Todo bien, Rodri? Sí, todo bien. Igual que antes tranquilo, que antes era un poco más Mónaco permanente. Antes era más Mónaco. El dibujo original tenía una recta principal más corta. Y después de la curva... Y eso que no es larga. No es larga, de hecho presenta 800 metros. La anterior era más corta. Y el dibujo original tenía eso y una chicana que aún está en el circuito, se dejó de utilizar a finales de los años 80. Una chicana que está en el medio de lo que es la recta que cierra el primer sector y abre el segundo, después de la curva 3, para que tengas una idea. Así que bueno, sí, era más Mónaco antes. Antes era más Mónaco, bien. Antes de arrancar y para volver a la vieja estructura, ¿cómo? Cambiaba un poco parte del tercer sector. Sí. Después de la recta opuesta que te envía las últimas 3 curvas del circuito para cerrar la vuelta. Pero bueno, sí, era un poco más trabadito. De todas formas sigue siendo trabado. Sí. Bien, para recuperar las viejas costumbres y sanas vamos a empezar con los horarios, que hace cuánto que no los decíamos de arranque, siempre los diciéndolos al final. Práctica número 1 a las 8:30 de la mañana. Práctica número 2 a las 12, con eso concluye la actividad del viernes. El sábado arrancamos tempranito, 7:30 de la mañana, con la última práctica, la clasificación a las 11 y el domingo 26 de julio a las 10 de la mañana en la carrera. Horario europeo, literalmente. Pocas novedades. No hay novedad, o sea, el horario europeo es esto, quali a las 11, carrera a las 10. La única que trajo novedades de las europeas hasta ahora fue Silva. Era lo mismo, pero con una hora de retraso. Claro. Bueno, ya nos cambiamos a las islas anglosajonas, claro, en ese momento. Exacto. Bien. Bueno, la novedad que va a traer ya para este viernes es que Franco Colapinto se va a perder la práctica libre número 1, porque Polaron va a estar sustituyéndole en su Alpine. Como 4 casos más que vamos a tener en esa práctica, con Mercedes con Frederic Besti, que va a girar con el auto de Antonelli, Leo Fornalori con el de Oscar Piastri en McLaren. Después lo tenemos me faltan 2 más, a Colton Herta con el auto de Valtteri Bottas en Cadillac. Y me falta alguien que no me acuerdo. Bueno, ya cuando me acuerdo te diré. Pero eran 5. Está bien. No me lo olvides. Puede pasar, tranquilo. Sí. Bueno, mientras tanto, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar los pilotos en esta pista? ¿Qué características le podemos anotar? Más allá de algunas que hayas tocado. Bueno, el prólogo, como dijiste, el Mónaco permanente, como te había remarcado, que básicamente la idea que tenías vos era por ese rumbo. Claro. Sí, es un circuito que yo en un libro que leí de Alfredo Parga, un reconocido periodista de automovilismo de acá, argentino, ¿viste? Alguien bien grosso, había dicho en una crónica que le había hecho al Gran Premio de Hungría del 96, los húngaros no conocen las rectas. Y bueno, esa definición se le atribuye al circuito que tenía. Por ejemplo, ya se había dejado de usar la chicana que te dije, pero seguido teniendo la recta principal más corta que de costumbre. Bueno, pocas palabras, siguen sin conocer las rectas, pero bueno, es un circuito donde demanda, mucha carga aerodinámica, sufre mucho el tren trasero en el patinaje porque encontramos muchas curvas de tracción. Sí. Quizás después el sector
que es sinuoso pero a la vez fluido es cerrando la segunda parte y abriendo el tercer sector, no tanto en el final porque ya entramos otra vez a las curvas de tracción que te derivan a la recta principal. Y a ver, zonas de adelantamiento, la frenada de la primera curva, que es la frenada más brusca del circuito, y la curva 2, ¿viste? En el pasado era donde se conocían las zonas con DRS, solo esas dos. Ahora con la aerodinámica activa serán 4 zonas, las dos que veníamos conociendo, y la recta que separa las curvas 3 y 4, y luego de la 11 a la 12. Pero bueno, es un circuito donde si no adelantaste en el primer sector, y vas a estar atrás, anclado atrás del piloto que te precede durante toda la vuelta. Y claro, básicamente tenés que esperar adelantarlo en el mismo punto. Sí. Bueno, hablando un poquito, ya pasando a la historia, circuito que le viene como anillo al dedo a cierto piloto que te podría decir que es medio caníbal, ¿no? Porque se lleva y se come a sus compatriotas. Última carrera. Sí, perdón, déjame cerrar el paréntesis. Dale. El otro piloto que en la FP1 era del equipo volvió. Haas. Me olvidé. Era Ryu Arakawa, que va a estar girando con el coche de Oliver Berman. Ahí está. Salió de la psiquis. No, vi la tabla y me fue la memoria, nada más. Ah, ok. Ya pasaron bastantes horas desde que lo vi. Claro. Pero bueno, me habías dicho sobre lo histórico, pero ¿qué específicamente? Que es un circuito que a cierto piloto que tiene una tendencia caníbal, entre comillas por así decirlo, de comerse a compatriotas, la última carrera. De comerse a compatriotas. Claro, el Sir Lewis que se comió al Sir Russell en la última carrera, que derivó en una buena discusión, que fue un callejón sin salida espectacular. Yo te juro que algún día tengo que ponerme a grabar algunas previas antes a la carrera, cuando Lautaro empieza a picanear y como sabe que no tiene razón empieza a dar vuelta y vuelta y decir, dale, por Dios. No está bien. Claro, la última, yo pensé que hablabas de la última carrera de Hungría. No, de la última carrera de esta temporada. Y bueno, a esa persona, a Hamilton, se le da muy bien, porque por estadísticas es de los circuitos que mejor le cae. Claro. De hecho, ganó 8 veces acá y consiguió 9 pole position. Y otro dato destacable de Hamilton es que nosotros dijimos que es un circuito difícil de adelantar. Entonces, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Que clasificar toma una gran importancia. Mónaco. Por delante de varios escenarios del mundial, no como el grado de Mónaco, pero tampoco que se quede muy retrasado, no, al contrario. Hamilton lo que tiene que desde 2009 es el último piloto que ganó saliendo cuarto. Ok. Desde esa edición hasta acá, lo normal es que ganen de la primera fila o el que sale tercero. Párrafo aparte, sucedió el suceso de Esteban Ocon de 2021, que ganó saliendo de la 8ª posición, o la remontada de Verstappen en 2022, que ganó saliendo 10º. Claro. Pero de ahí, y los primeros 3 clasificados en la grilla de salida fueron los ganadores. Sí. Y de hecho el cuarto ha triunfado 3 veces en el Hungaroring. Y después, bueno, tenemos 2 sucesos que dijimos que Ocon ganó desde el 8º lugar y Verstappen en 2022 lo hizo de la 10ª colocación. Y hay 2 episodios que han logrado victorias con posiciones más retrasadas. Una es en los primeros años del Hungaroring, en 1989, cuando Nigel Mansell remontó de la 12ª posición y le termina ganando la carrera a Ayrton Senna. Ayrton Senna en un momento donde dudó para pasar un rezagado y Mansell no escatimó, lo durmió y ganó la carrera. Sí. Lo que tiene llamativo que ganó una posición tan retrasada y fue una carrera donde prácticamente no tuvo injerencia a la condición climatológica porque fue una carrera soleada.
Ahora el suceso más retrasado es la primera victoria de Jenson Button en 2006, que con 20 años del Gran Premio de Hungría, la primera carrera con lluvia fue esa. Sorprendente, con 20 años celebrándose el Gran Premio en el Hungría. La primera carrera con lluvia fue esa y Button ganó saliendo del 14º lugar. Jenson Button. ¿Hace cuánto que no escuchaba el nombre? Bueno, sí, a ver. Obviamente que cuanto más retrasado arrancas una carrera, naturalmente si logras terminar concretando una victoria, tiene que haber algún escenario un poco caótico o que justo la carrera, como vos bien decís, vino a vos. O sea, podés haberla buscado, pero te tiene que venir a vos sí o sí. Y a Button le llegó, por ejemplo, Raikkonen se morfó a Vitantonio Lucci, que era un rezagado, venía ganando la carrera, de hecho él había hecho la pole ese día y quedó fuera, los dos quedaron fuera de carrera. Alonso, que en una carrera memorable donde tanto él como Schumacher, que se disputaban ese campeonato, arrancaron en posiciones retrasadas por distintas sanciones. De hecho salieron muy cerca de Button en la grilla y ambos fueron avanzando posiciones, más Alonso, que llegó hasta liderar la carrera y con altas chances de ganarla, hasta que en su última parada una tuerca mal apretada se desprendió a pocos metros de salir del box y perdió la carrera. Y ahí le llegó a Button. Y Button, que bueno, está bien, no es casualidad, siempre fue un especialista en definir carreras de lluvia. No me digas por qué, pero de las 15 victorias que tiene, y prácticamente un tercio, casi la mitad, las ganó así de lluvia. Un especialista, era un silencioso que se arrimaba vuelta a vuelta a la victoria en carreras con condiciones cambiantes o adversas, tal vez. Claro. Sí. Bueno, para él no tan adverso. No, para él era. Bueno, vamos a aprovechar. La sabía interpretar muy bien. Claro. Y hablando de condiciones meteorológicas, un breve repaso. Lo que se espera es un fin de semana tranquilo. Sí. Viernes y domingo nublado y un sábado que va a estar mucho más rindiéndole honor a este verano europeo. Sí. Así que no se esperan de momento contratiempos o que podamos tener una clasificación o una carrera alocada, así que veremos. Pero de momento la cosa pinta tranquila, estable. Pinta estable, bien. Rememoramos los horarios los horarios del cronograma del húngaro Ring Hungría. Pues ya no sé ni de qué hablar, ya empezás cuando uno se empieza a enredar ya se embarra. Práctica 1, 8:30, práctica 2, 12, o sea, al mediodía, ya el sábado, práctica número 3 a las 7:30 de la mañana, clasificación a las 11 y carrera el domingo 26 de julio a las 10 de la mañana. Bueno, nos vamos despidiendo. Ojalá que Alpine les sea una carrera. Sí. Vamos a ver si está a la altura. De momento, actualizaciones para esta pista, prácticamente ellos dijeron que no. Esperan tenerla después del parón veraniego para Zandvoort. Sí. Así que ojalá sea una carrera donde les salgan las cosas bien de movida y que puedan tener el ritmo suficiente para poder defenderse de los Racing Bulls y bueno, y ahora de los Audi, que son una amenaza inminente. Sí, clave, como ya hemos tratado, una buena clasificación, ¿no? Así que nos vamos a despedir con un pedido a la suerte, la suerte no, pero sí que el auto esté para una buena clasificación. No te digo Q3, pero por lo menos, qué sé yo, puesto 12, 11. Y confiar en que Franco Largador Colapinto haga otra de sus grandes actuaciones en cuanto a arranques y pueda puntuar nuevamente. Así que, como siempre, en la descripción tienen toda una largada limpia, porque una largada limpia, sí. Porque por más que seas buen arrancador,
te viste envuelto en un accidente que no tenías nada que ver y se terminó tu carrera, o Claro, quedaste enfermado para lo que sigue, para el resto de las 70 vueltas. exactamente. Rezamos por Así que una largada limpia, que- una nueva garganta y también por una buena largada. Así que, como siempre, en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo. Así que sin más que añadir, esto fue todo de la previa del Gran Premio de Hungría.